Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre cómo determinar el medio, la media y el modo de un conjunto de datos. Una estadística es un número que describe un conjunto de datos. La media y el modo son tres estadísticas que ayudan a describir un conjunto de datos, y cada uno describe información diferente sobre el conjunto de datos. El medio es el promedio con el que probablemente estamos más familiarizados. Para determinar el medio, solo agregamos todos los números y luego dividimos por el número de números. La mediana es el número del medio cuando los datos se piden de menos a mayores. Para encontrar la media, debemos ordenar los números de menos a mayor, y luego determinar el número que estaría en el medio. Significa que la mitad de los datos estaría por encima de él y la misma datos estaría por debajo. Y si hay dos números en el medio, debemos encontrar el medio de los dos números. Y luego por último, el modo es el número o números que ocurre más a menudo. Vamos adelante y mire un ejemplo. Digamos que tenemos un conjunto de puntajes de prueba, y queremos encontrar el medio, la mediana y el modo. Bien, para encontrar el medio, debemos agregar todos estos números o encontrar su suma, y luego dividir por el número de números. Así que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 números. Así que dividiremos esta suma por 9. Vamos adelante y utilice nuestra calculadora. Y el último número fue 90. Y vamos a tomar esta suma y dividir por 9, porque hay 9 números que estamos encontrando la suma. Así que el promedio o la media es aproximadamente 85.6. Ahora, para encontrar la media, primero debemos ordenar los datos de menos a mayores. Ya he hecho aquí en rojo para ahorrar un tiempo, y ahora que los datos están en orden de menos a mayor, la mediana será el número que se encuentra en el medio. Significa donde la mitad de los valores está por arriba, y la mitad de los valores están por debajo de ese número dado. Y dado que hay un número impar de números aquí, 88 será la media, porque hay 4 números por encima de 88 y 4 números por debajo de 88. Así que nuestra media es 88. Que también nos dice que la mitad de los valores está por encima de 88, o el 50% de los valores están por encima de 88, y el 50% de los valores están por debajo de 88. Y luego por último, el modo es el número o números que ocurren más a menudo. A menudo es útil determinar el modo cuando los datos están en orden de menor a mayor. Hay 274, 283, y hay solo uno de los otros valores. Entonces, hay dos modos en este caso, 74 y 83. Vamos adelante y considera una situación similar donde tenemos un lote de puntuaciones de prueba, y queremos determinar el medio, la media y el modo. Aquí tenemos 12 valores de datos. Así que vamos a seguir adelante, y encontrar la suma y luego dividir por 12 para determinar la media. Vamos adelante y vaya directo al calculadora. Y los dos últimos valores fueron 90 y 92. Así que tomar esta suma, y porque hay 12 puntuaciones de prueba, ahora dividiremos por 12 para determinar el medio. Ahora, el promedio o medio es aproximadamente 80.7. Para encontrar la media, primero tenemos que poner los datos en orden de menor a mayor. Ya he hecho que aquí en rojo. Y ahora, necesitamos determinar el número o números en el medio. Bien ahora, porque tenemos un número incluso de artículos de datos, habrá dos números en el medio. 83 y 88 son ambos en el medio, porque hay 5 valores sobre los dos números, y hay 5 valores por debajo de los dos números.
Así que si hay dos números medios, debemos encontrar el medio o el promedio de estos dos números. Así que la media será 83 más 88 dividida por 2. divided by 2. That's gonna Eso va a darnos 85.5 para nuestra media. Así que de nuevo, lo que significa es el 50% de la clase puntuada por encima de 85.5. Y 50% de puntuación por debajo 85.5. Ahora, vamos adelante y determine el modo. Otra vez, a menudo es útil determinar el modo cuando está en orden de menos a mayor. Tenemos 2,74 segundos aviso, tenemos 3,83, y desde 83 ocurre más de menos de 74, solo tenemos un modo esta vez. El modo sería 83. Ahora, volveremos al problema anterior solo por un momento. Aviso, aquí la media y la media fueron cercanas en valor, y en este ejemplo la diferencia entre el medio y la media es más grande. La razón de que el medio es mucho más bajo es porque si mira las puntuaciones de la prueba. Esta puntuación de prueba aquí es realmente baja, y tiene un impacto muy grande en el medio, pero no tiene un impacto tanto en la media. Y esa es una de las razones por las que es tan importante para tener más de una estadística para describir un conjunto de datos. Los valores que son realmente grandes o realmente pequeños de la mayoría de los otros valores son a veces llamados outliers, y pueden tener un mucho mayor impacto en el medio que la media. Y para ilustrar esto, vamos adelante y miremos una animación. Aquí tenemos un conjunto de datos, y puedes ver aquí cuáles son el medio, la media y el modo, y lo que vas a ver aquí es el efecto sobre el medio, la media y el modo si cambiamos un solo valor en este conjunto de datos. Vamos a comenzar a aumentar este valor aquí de menos 10. Aviso, a medida que aumenta, la media no cambia, pero el medio está aumentando dramáticamente. Y esto solo demuestra por qué es tan importante tener más de una medida estadística para describir un conjunto de datos. Bueno, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.